Bien, hermanos, entonces hoy día, como le dije, ¿no? Vamos a hablar sobre el ejemplo más grande que puede haber. Han habido muchos ejemplos a través de la historia humana. Ha habido muchos ejemplos a través de la historia humana, hombres con muchas virtudes, hombres con mucha, digamos, con mucha capacidad moral, hombres reconocidos a nivel mundial, hombres incluso premiados a nivel mundial, hombres de la paz, premios Nobel por la paz, hombres que se han mencionado a lo largo de la historia como hombres que han dado su vida por otros, que han sacrificado sus propias vidas para que otros vivan. Pero aún así, con todo ese esfuerzo de los seres humanos por ser lo que, o mejor dicho, por haber sido reconocidos con los más grandes y altos honores que se le puede dar a un hombre, nadie puede igualarse a la persona de Jesucristo. Jesús es el único ser humano eh, que jamás haya pisado la tierra, que tuvo un comportamiento que va más allá de cualquier lógica humana, de cualquier entendimiento humano. Nunca nadie se le puede igualar a él, no solamente por lo que él es, sino por lo que él hizo. Y hoy día vamos a ver, por eso quiero que me acompañen a volver a retomar ese capítulo 2 del libro de Filipenses, que lo hablamos la semana pasada, pero hoy le vamos a añadir los versículos siguientes. Pero partiendo de Filipenses capítulo 2 verso 2 hasta, hasta el 8 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, dice alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Acá viene, hermanos. Agárrese con esto. Haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, qué interesante. El verso leído la semana pasada, el 2, da una explicación el apóstol Pablo de cómo los creyentes se deberían de comportar, cuál sería su forma de conducta para que ellos pudiesen comportarse dentro de la congregación, cuáles son las formas de convivencia entre ellos, ¿no? Y no era una norma moral solamente, no era una forma establecida de conducta copiada de repente por ahí de los estudiosos del comportamiento humano, sino que básicamente esto que detalla el apóstol Pablo en el verso 2 básicamente lo lleva y lo remite diciendo que este inicio del carácter no solamente, o mejor dicho, provenía del mismo carácter de Cristo o de la esencia de lo que Cristo era. ¿Por qué? Porque dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. No era un tipo de conducta que Pablo se inventó o que consultó, como digo, a los filósofos de su tiempo para decir, mira, tengo una congregación o varias iglesias, necesito una norma de conducta en la que ellos puedan llevarse bien entre ellos mismos. No, esto simplemente lo vio reflejado en Cristo y quiso aplicar el carácter de Cristo para que los miembros de la congregación viviesen tal y como Cristo vivió. Entonces, este carácter espiritual, divino, que va más allá de cualquier norma humana de convivencia, nace del mismo carácter y de la misma esencia de Cristo. Por eso, nosotros como congregación tenemos, digamos, las normas de convivencia no dadas por los seres humanos, sino del carácter mismo de Cristo. Lo que hace el apóstol Pablo en el
capítulo 2, verso 2, es describir a Cristo, describirlo a Él y darle a demostrar al resto que esto también era parte de la vida diaria del Señor cuando estuvo en la tierra. Pero antes de entrar al tema, quiero que notemos algo importantísimo, hermano. Es muy importante. Antes de entrar al tema directamente, quiero que notemos algo bastante importante. Pablo dice que haya en vosotros este mismo sentir, ¿no? Y esto lo repite dos veces dentro del mismo capítulo, porque en el versículo 2 dice, completad así mi gozo sintiendo lo mismo. Luego dice, hay en vosotros este mismo sentir, y luego dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Entonces, como que nos da a entender o de repente podemos pensar de que Pablo está basando su teología en la teología de los sentimientos, está basando su teología en la teología de los sentimientos. También tenemos que recordar que en el mismo Filipenses, capítulo 3, ahí voltee su hoja, en Filipenses capítulo 3, verso 15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora, quiero que me acompañen a un texto más. Según de Corintios capítulo 13, según de Corintios capítulo 13, verso 11, mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, dice, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo, dice, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, como que uno puede entender de que Pablo está motivando a los sentimientos, o Pablo está motivando a que la gente sienta para hacer, como el canal conductor para que nuestras acciones puedan realizarse en el exterior, ¿no? Uno puede pensar, Pablo está motivando, está, digamos, acentuando el hecho de que los sentimientos son importantes para que podamos nosotros ser como Cristo es. Yo no creo que Pablo esté basando su teología en los sentimientos, porque usted y yo sabemos que los sentimientos son inestables, son volátiles, son circunstanciales, ¿no? Y es muy riesgoso basar una teología en los sentimientos, porque siempre el sentimentalismo ha sido y será una casa hecha sobre arena, ¿no? Aquí básicamente lo que Pablo está explicando o lo que Pablo quiere dar a demostrar, la misma Biblia explica a qué se refiere con este sentir, a qué se refiere con que sintamos, a qué se refiere con un mismo sentir. Y lo vamos a aclarar en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Ahí lo vamos a aclarar. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos o que habléis todos una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Aquí está, en una misma mente y un mismo parecer. En una misma mente y un mismo parecer. Entonces, lo que está queriendo decir Pablo cuando inicia su carta a los filipenses, está diciendo que un mismo sentir, que un mismo parecer, que sientan lo mismo, no es otra cosa sino que digan, tengan la misma actitud, tengan el mismo propósito, que haya en vosotros este mismo sentir, es que tengan un mismo propósito, una misma mente, un mismo parecer, una misma actitud. Entonces, eso es lo que debemos aclarar, porque para sentimentalismos a lo largo de toda la vida cristiana, mucho se ha basado en lo que uno siente, y la fidelidad hacia Cristo siempre se ha basado en lo que uno siente. Y son los sentimientos los que casualmente han desatado una serie de infidelidades a Dios, una falta de constancia, más bien una inconstancia preocupante. ¿Por qué? Porque las emociones suelen gobernar el corazón de las personas, aún siendo creyentes. Es cuando los sentimientos y las emociones nos dictan a nosotros lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos actuar. Por eso siempre digo que el Dios de este siglo, además que Jesús ya lo señaló como Satanás,
el príncipe de las tinieblas, también se ha considerado a las emociones, o no a las emociones como creación de Dios, sino al sentimentalismo como uno de los dioses y señores del ser humano, porque seamos sinceros, hermano, es a lo que más caso le hacemos. A los sentimientos es a lo que más caso le hacemos. Sentimos, lo hacemos. No sentimos, no lo hacemos. Vivimos por emociones y no vivimos por convicción. Por eso es que hay tanta inestabilidad en la vida espiritual. Por eso que no hay convicciones claras. Por eso que las casas espirituales de muchos creyentes se construyen sobre la arena. Cuando vienen esos momentos complicados y difíciles, es fácil de poder derribarla. Entonces, para cerrar este punto, Pablo no está basando la teología en sentires o en sentimientos o en emocionalismo ni en sentimentalismo. Está queriendo decir, más bien, fijen en su mente lo que Cristo es, tengan este mismo propósito, tengan esta misma idea. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice tengan este mismo sentir, el cual también hubo en Cristo? Bueno, usted ya lo puede entender y lo puede deducir. Este mismo sentir se refiere al verso 2 del capítulo, perdón, al verso 3 del capítulo 2 de Filipenses que hemos leído, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo o a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. Dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Pongan su mente, su mentalidad y el propósito de lo que Pablo les estaba diciendo a los filipenses. Les estaba diciendo que ejercieran un propósito en sus propias vidas y no establecieran un sentimiento. Y esto, y este propósito, y esta idea, y esta convicción de tener ese carácter, dice, también estaba en Cristo. Cristo tenía ese tipo de pensamiento, Cristo tenía ese ideal, Cristo tenía esa convicción, Él tenía ese parecer, lo tenía clavado en su mente. Cristo no era un sentimental, tenía sentimientos, pero no era un sentimental. Él sabía y tenía las cosas claras respecto de lo que tenía que hacer en relación con las demás personas. Por eso que dice el Nuevo Testamento judío, dice que nuestra mutua, que nuestra actitud mutua, dice, se rija por vuestra unión con el Mesías, Yeshua. O sea, que tengamos un mismo parecer de la misma manera como él lo tenía. O sea, esto es muy importante, porque entonces estaba diciendo que Cristo no era, digamos, una persona sentimental, no era una persona emocional. Cristo era alguien que tenía muy en claro lo que él tenía que hacer con las demás personas. Y dicho esto, básicamente era que Cristo manifestaba lo que el versículo 3 del capítulo 2 estaba diciendo, que él no tenía o que él no hacía las cosas por contienda, no las hacía por vanagloria. Cristo era humilde, él estimaba a los demás como superiores a él mismo, y ahora vamos a poner un ejemplo. Él no miraba por lo suyo propio. Entonces está diciendo, mire, esta es la forma como la iglesia debe de comportarse. Y este es el mayor reto de los cristianos, el mayor reto de la vida cristiana dentro de la congregación. Todos venimos de contextos diferentes, distintos. Todos venimos de estratos distintos, sociales, culturales, de educación, de crianza, y a veces es muy difícil poder, digamos, concatenar entre nosotros mismos un carácter que realmente refleje lo que Cristo era. Y esto hace que se vea retada nuestra fe, porque muchas veces vamos a querer hacer lo que sentimos y no lo que debemos hacer. Vamos a querer hacer lo que el Dios de nuestro interior, no el Dios santo, sino el Dios llamado sentimientos, nos dice que tenemos que hacer. Porque como digo siempre, muchas veces nuestra infidelidad a Dios se basa básicamente por la falta de convicción y de pensamientos, porque somos llevados por lo que nuestros sentimientos nos dictan a nosotros lo que debemos hacer. Y Cristo no era así, definitivamente. Él tenía una actitud totalmente distinta, él tenía una mentalidad y un propósito y él sabía exactamente lo que tenía que hacer en relación con los demás. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros entendamos esto. El cristianismo está basado en la teología
de ser lo que debemos de ser y no de hacer lo que sentimos que debemos hacer, porque los sentimientos versus la convicción siempre va a ser una lucha interna dentro de nuestros corazones. Su hermano que está a su izquierda, su hermano que está a su derecha, no es igual a usted, es diferente a usted. No somos iguales. Y usted cada vez que va a la iglesia, cada vez que se reúne con su ministerio, cada vez que sabe que va a convivir con su hermano, se va a ver retado a hacer como Cristo hizo. Cristo tenía su propia congregación, conformada por 12 hombres. Esa era su congregación. Y dentro de esa congregación habían problemas terribles, habían problemas tremendos, habían problemas de envidias, había problemas de celos, había problemas de enojo, había problemas de nacionalismo, patriotismo, había problemas en cuanto a las diferencias culturales, intelectuales. Uno hablaba de una manera vulgar, otro hablaba de una manera diferente, y Cristo tuvo que lidiar con esa congregación y enseñarles él, con el propio ejemplo, cómo se comporta un hijo del reino, cómo se comporta un hijo nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y no es muy diferente ahora. No somos 12, somos más que 12. Entonces nuestro reto va a ser que cada uno de nosotros muestre a Cristo a mi hermano y no esperar a que él me lo muestre para que yo le muestre como consecuencia. Aunque muchas veces vamos a encontrarnos con hermanos difíciles dentro de la congregación donde no vamos a esperar que él muestre una actitud como la que estamos o como el apóstol Pablo está describiendo ahora, sino va a tener que ser nuestra iniciativa de poder mostrarle a él lo que debe ser, y que será una manera en que le mostremos el camino y la forma de cómo debemos de comportarnos unos con otros. Por eso que esta parte de Filipenses era uno de los grandes problemas que estaba viviendo la congregación y de los conflictos que habían entre ellos. Y Pablo le dice a ellos que las características, y le dice, este mismo sentir también había en Cristo, o este mismo propósito, o esta misma forma de ser que yo les detallo, también estaba en Cristo. Entonces, como yo les decía, que el Nuevo Testamento judío decía que vuestra actitud mutua se rija por vuestra unión con el Mesías, Yeshua, que haya una relación, que seamos buenos representantes de él. Ahora, el verso 6 es muy importante y esta parte es muy interesante del capítulo 2 de Filipenses. Dice, solamente quédese en la parte donde dice, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios. La otra parte no la lea, solamente esa parte, el cual siendo en forma de Dios. Entonces dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿No? Entonces, algo que es muy importante aquí es que tenemos que distinguir la palabra en forma, ¿no? En forma, siendo en forma, ¿no? Vivimos en una cultura donde todo tiene que estar en forma, todos queremos estar en forma, ¿no? Y en forma aquí, en forma allá, y todo es en forma, ¿no? Pero uno como que se puede confundir con el español cuando está explicando aquí esta palabra que siendo en forma de Dios, porque eso es lo que nuestro español nos está diciendo. Forma igual a qué? A estética, forma igual a apariencia, sin profundidad. No, aquí lo que está refiriéndose cuando dice en forma de Dios, no está refiriéndose a una acción solo de modelaje, sino que la palabra forma viene del griego morfeo, morfeo, y esa palabra morfeo significa Cristo en esencia. Quiere decir que Cristo no era en su forma de ser, en su manera de manifestar una conducta santa, no era una apariencia religiosa, no era un modelaje espiritual, no aparentaba, sino Cristo era lo que era Dios en carácter, en tributo y en santidad. Por eso que uno cuando se comporta con su hermano debe ser eh, lo más transparente posible. Generalmente siempre solemos dar una sonrisa, ¿no? Hermano, ¿cómo está? Ah, bien. Y damos una sonrisa cuando no, cuando todo está mal. Hermano, ¿y cómo está tu vida espiritual? Y no damos razones claras. Hermano, quiero que ore por mí,
¿Por qué quiere que ore por ti? Por mi vida espiritual. ¿Pero qué significa tu vida espiritual? ¿A qué te refieres con tu vida espiritual? Tu vida espiritual encierra millones de cosas, sé más específico. Entonces, manifestar la conducta de alguien, Cristo no aparentaba ser lo que no era. Él tenía forma de Dios, tenía profundidad, tenía esencia, era transparente. Él no tenía que esconder nada, no tenía que modelar una conducta dentro de la iglesia, la cual no modelaba cuando estaba fuera de la iglesia. Él era el mismo en la iglesia, era el mismo en la casa, era el mismo en el trabajo, era el mismo en el estudio, era el mismo en la tienda, en el mercado, con el profesor, con el jefe. Él tenía ese mismo carácter y no lo cambiaba. Lamentablemente no es la situación de los creyentes o de muchos creyentes en otras iglesias, porque no creo que ocurra en la nuestra, que, muchas veces esa conducta o ese tipo de comportamientos a veces suele ser solamente dominical, ¿no? Solamente dominical. No vamos a la iglesia y nos ponemos nuestro traje de Filipenses capítulo 2, donde todos somos cordiales, donde nadie mira por lo suyo, y nos vestimos con el capítulo 2, verso 2 de Filipenses, pero no nos vestimos del versículo 5, no nos vestimos del versículo 5, que cuando dice que siendo en forma de Dios, Él no cambió su forma de ser donde quiera que Él estuviera. Hermano, no llevemos un cristianismo estético, mucho menos un cristianismo de modelaje. Llevemos un cristianismo como el de Cristo, un cristianismo de esencia, un cristianismo no de forma, sino de fondo, de profundidad, que donde quiera que estemos seamos siempre los mismos, no perfectos, vamos a equivocarnos, pero que no sea algo con la que la gente nos identifique a nosotros. Entonces, siendo en forma de Dios, eh, tenía esa esencia. Ahora, entonces Cristo siendo la esencia misma de Dios mismo, Él era la esencia y es la muestra más clara, ojo hermano, y es la muestra más clara que no se necesita ser de muy bajo o ser una persona baja como siempre se le atribuye los humildes, ¿no? A los humildes siempre se le atribuye generalmente la humildad, o a los pobres se le atribuye generalmente la humildad, a los hombres o a las personas de bajos recursos económicos siempre se les dice que son personas humildes, ¿no? Usted ha visto, ¿no? A las personas más humildes que están en los lugares más pobres, ¿no, hermano? Créeme, yo he visto gente pobre siendo más soberbios que incluso que hasta lo que tienen. He visto gente humilde que es muy soberbia. Basta con el hecho de ver cómo se comportan para demostrar que no son, que la pobreza, que la escasez económica no es sinónimo de humildad. Muchas veces es sinónimo de orgullo, soberbia, amargura. Entonces, no confundamos en ese sentido. Entonces, Cristo aquí aparece como el ejemplo máximo en el universo de grandeza. Y aún así, y a pesar que era un ser tan grande, tan enorme, tan exaltado, tan engrandecido, era tan maravilloso, era tan extraordinario en su esencia, ¿sabe qué? Fue el ser más humilde que jamás haya pisado la tierra. Fue el ser más humilde que jamás haya pisado la tierra. Cristo es el ejemplo máximo en el universo. Es el ejemplo máximo de la grandeza en todo el universo. El ser humano que jamás haya pisado la tierra con esa característica que él tenía. Pero algo más maravilloso que esto, voy a decirlo así, algo que realmente va a remecer nuestra forma de verlo a Él, es que el mismo versículo que dice siendo en forma de Dios es algo interesante, porque nos da a entender que Cristo cuando era ser humano en su encarnación, cuando Él se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios. Estamos todos de acuerdo con eso. Él era 100% Dios y era 100% humano. Él no dejó su divinidad como Dios. Él fue 100% humano y él fue 100% Dios, ¿no?
Eso, eh, y eso es algo que realmente a veces como que me llevó a pensar en algo, que siendo en forma de Dios, quiere decir que Cristo, antes de ser un ser humano, era Dios. Y si siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre no dejó de ser Dios, entonces quiere decir que Cristo antes de pisar la tierra en el cielo tenía esta misma actitud y pensamiento. O sea, a lo que quiero llegar, si usted me está siguiendo, si Cristo era Dios antes de ser hombre y luego que fue hombre y siguió siendo Dios, tenía esta misma actitud, que no contendía, que no buscaba lo suyo, que era humilde, que no hacía nada por vanagloria, que buscaba más lo que otros eran, ¿tenía esta misma actitud o se hizo humilde recién cuando se encarnó? ¿O se hizo humilde recién cuando se encarnó? Siempre hemos pensado que Cristo se hizo humilde recién cuando se encarnó, cuando en realidad Cristo ya era humilde como Dios antes que se encarnara, porque Él no dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios antes y cuando ahora se estaba encarnando. Entonces, Él era humilde antes de su encarnación. Fue en su encarnación donde le demostró a los seres humanos, donde le demostró al hombre que antes de ser hombre, él era humilde. O sea, no hizo nada de hombre de lo que no fuera antes como Dios. Él siempre fue así y le demostró al mundo lo que él era en esencia. Lo que siempre fue desde la eternidad, siendo todopoderoso, era humilde. No sé si me dejé entender. Si no, puede escuchar este mensaje después otra vez. Pero Cristo fue humilde antes de ser encarnado. Siendo Dios, Él era Dios. ¿Cómo lo demostramos? Miren lo que nos dice Isaías capítulo 57:15. Isaías 57:15, esto es tremendo, hermano. Miren lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Miren lo que está diciendo, ojo, y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, lo que dice primero, dice que Él es alto y luego dice que es sublime. Luego dice que su presencia lo cubre todo. Luego dice que su esencia santa, habla de su esencia santa. Luego dice que él habita la altura y él habita en la altura y la santidad. Pero que quede bien en claro, entonces, hermano, de lo que él es, en la posición de la grandeza que él tiene, en la posición de la grandeza que él ocupa en el universo, en la eternidad. Pero hay algo que interesante, que esto remueve toda lógica, porque dice luego, pero luego dice que su entorno, su círculo, con quien él habita, con quien él para, dice, es con el quebrantado y con el humilde. Es con el quebrantado y con el humilde. Porque un soberbio jamás se relaciona con los humildes, hermano. Un soberbio jamás se relaciona con los humildes. Y si lo hace, básicamente es para aprovecharse de ellos, pero Dios no es así. Dios habita con ellos, con su círculo íntimo de vida. No, en otras partes de la escritura se menciona que Dios habita entre los ángeles, entre los querubines y entre los serafines. Habita en la gloria y la santidad. Pero aquí añade que también que Él habita parte de su círculo íntimo del Dios grande, poderoso, eterno, que no le debe nada a nadie, se relaciona con los humildes. Entonces, Cristo antes de ser encarnado, Él ya era humilde en los cielos. Solamente vino al mundo y se encarnó, se hizo hombre para manifestar a los hombres lo que ya como Dios Él era en la eternidad. Amén. ¿Puede comprenderlo? Creo que sí. Entonces, una de las manifestaciones de la humildad de Cristo como Dios era relacionarse con seres humanos sucios como nosotros, que no estábamos ni a su nivel, ni a su altura, ni a su santidad, ni a su gloria, pero aún así lo hizo. ¿Por qué sabe que, hermano? Porque
La humildad divina no es un defecto, sino una manifestación de su grandeza. Es una manifestación de su grandeza. La pregunta que quiero hacer en esta mañana ¿es usted humilde, hermano? ¿Es usted humilde? Es una pregunta para meditar. El círculo más íntimo de Cristo era con pescadores, no era con las altas esferas del judaísmo, no era como el sumo, no era con el sumo sacerdote o los escribas más nombrados, no era con los emperadores, no era con los césares con los que se codeaba o con los oficiales de la guardia, no, era con pescadores, con pastores, que ya de por sí era el trabajo más humillante que había en Israel, con publicanos, con pecadores. Él se relacionaba eh, con personas del mal vivir. Él tenía eso, siendo grande y excelso, eterno, glorioso, que no necesitaba una relación con personas con nosotros, pero su humildad lo llevó a relacionarse y a dejar esas diferencias de lado, a dejar esas conductas que pueden dañarme a mí. No, él no vio, porque si alguien dañó a Cristo en su vida en la tierra, casualmente fueron las personas con las que él se quiso relacionar. Una de ellas eran los discípulos también, lo dañaron muchísimo. Nosotros a veces queremos alejarnos de los que nos dañan, queremos alejarnos de aquellos quienes consideramos que no son dignos de nuestra compañía. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama orgullo, se llama soberbia. ¿Por qué? Porque no son dignos de estar conmigo. Cuando realmente nosotros no éramos dignos que Cristo venga con nosotros a relacionarse, aún así igual lo hizo. Es más, cuando usted lee la genealogía del libro de San Mateo, dentro de la genealogía, quienes están dentro de esa genealogía santa eran puros pecadores. El desobediente Abraham, la prostituta Rahab, el mentiroso Jacob, el desobediente Adán, todos eran parte de la genealogía santa de él. Y el Espíritu Santo se encargó que ellos estuviesen allí. Entonces, hermano, esa era la gran grandeza de Cristo, vivir con los más humildes. Y es muy importante, hermano. ¿Usted se relaciona unos con otros ahí en la iglesia? ¿Usted se relaciona, tiene tiempo para conversar con alguien? Ve a un hermano que está solo y ni se le acerca. ¿No quiere relacionarse con los demás? ¿Por qué? ¿Usted es mejor que el resto? ¿Usted considera que su compañía es demasiado alta y sublime y santa para relacionarse con alguien que de repente está en un rincón y nadie se le acerca y que tiene que irse rápido porque nadie se le acerca? ¿O usted sale de la iglesia tan rápido que no tiene tiempo ni siquiera para conversar con alguien, intercambiar opiniones, decirle cómo se siente? Es tan alto y sublime, pues bueno, ese no es el carácter cristiano. Así no se comportó Cristo jamás. Y si usted es un hijo de Dios y tiene su espíritu y Cristo vive en usted, entonces tiene que manifestarse en la vida de él. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No se trata de vivir para Cristo, hermanos. Se trata que Cristo viva a través de mí. Y estas conductas tienen que ver con el carácter del mismo Cristo, que siendo grande, se es humilde. ¿O es usted demasiado, no sé, como para no relacionarse con las demás personas? Primera, segunda y tercera de Juan está lleno del amor a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, dice, no conoce a Dios y no ha nacido de nuevo. Reflexione, piense. David, Jeremías decía, si alguien tenía derecho a ser egoísta, era Jesucristo. Existía desde la eternidad. Para comprender la muerte y el sacrificio de Cristo debemos intentar entender la elevada posición que ocupaba antes de encarnarse. Cristo no solo existía eternamente, sino que existía eternamente como Dios. Qué tremendo, hermano. Luego, la otra parte del versículo que hemos leído, y siendo en forma de Dios, luego dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí nomás se queda. Entonces, Jesús no se aferró a ello. No se aferró, yo soy Dios. Es más, Él vino para servir y no para ser servido.
esta gran enseñanza del más grande y más alto, el sublime, es un ejemplo más. Él no vino para ser servido, sino para servir. No, más la generación de hoy de nosotros no es tan así como lo que Cristo manifestaba en su propio carácter. A veces, sabe que hermano, no nos damos cuenta, pero nuestra verdad, nuestra verdadera identidad, ¿sabe dónde está? En dos cosas. Nuestra identidad está en Cristo y nuestra segunda identidad está en la cruz. Usted es un hombre de cruz, usted no es un hombre de fama, usted es un hombre de cruz, usted es un hombre a que la gente va a aborrecer, usted es un hombre y una mujer, un cristiano a la que la gente va a odiar. Usted es un creyente, usted es un cristiano, que así como a Cristo lo rechazaron, lo van a rechazar a usted. Y ya tenemos los suficientes rechazos afuera en el mundo como para pretender rechazarnos entre nosotros. Cuando la iglesia debe de convertirse en un lugar de exhortación y de ánimo y de recobrar fuerzas para iniciar el día lunes con esos difíciles tratos del jefe, con esas muchas veces hipocresía de los compañeros de trabajo, de esa mala conducta de los que no conocen a Cristo. Ya tenemos suficiente afuera. Cuando venimos a la iglesia debe ser para recargarnos, para animarnos. Lamentablemente no, y no sucede. Somos pocos los que vamos a los ministerios, pocos los que vamos a la oración, pocos los que vamos. Entonces, ¿cómo nos animamos entre nosotros? ¿Cómo nos animamos? ¿Cómo mostramos carácter? ¿Cómo lo hacemos? Dígame usted, ¿hay alguna forma? Enséñemelo, escríbame por escrito, dígame, pastor, yo tengo una forma diferente de cómo animar a un hermano sin ir a la iglesia y sin leer la palabra y mucho más incluso sin mostrar el carácter de Cristo. Yo no sé, usted lo tiene, enséñemelo, no lo sé. Yo lo único que sé es que mostrar el carácter cristiano del que Cristo está hablando es una forma de ayudarnos a fortalecernos entre nosotros para enfrentar a un mundo que cada vez se está poniendo más difícil y complicado, donde la fidelidad del cristiano está siendo comprometida a causa de las persecuciones que están habiendo. Hermano, esto es muy importante. Muchos no hallan su identidad en Cristo ni en la cruz, sino más bien se aferran a los cargos y a los poderes para tener cierto reconocimiento y partiendo de ahí tener poder para poder imponer ideas, caprichos, porque el ser humano es así. El ser humano es así. Le gusta ser reconocido porque de ello depende su valía, su valoración, ya sea por el título que posee, la casa que tiene, el trabajo que tiene, por la ropa que usa. En ello hayan su valoración, en ello hayan lo que realmente vale. Eso es estética, eso es modelaje espiritual, no es cristianismo en esencia. Porque el que realmente dice yo soy de Cristo, como dice Pablo, en Cristo yo me gloriaré y me gloriaré más aún. No tengo otra razón para gloriarme que no sea el hecho de ser un llamado hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes, hijo del Señor de Señores, hijo del más grande, hijo del más altísimo, hijo el que llena la eternidad y la santidad. Ese soy yo, ese es mi Padre, yo soy su hijo, en ello está mi valor. No tengo por qué encontrar valor en el mundo aparte de eso. Lamentablemente no es así, pero cuando Cristo estuvo en la tierra, no andaba por el mundo diciéndole a todos que era Dios y les contaba cómo era en el cielo. Simplemente él no dijo absolutamente nada. Él no se aferró a que lo reconozcan como Dios, aún siendo Dios. No andaba contándole a todo el mundo para que lo reconozcan como Dios, aún siendo Dios Cristo. No andaba diciéndole al mundo, porque ya eso Satanás se había encargado, usted se acuerda, capítulo 4 del libro de San Mateo, cuando le dijo, mira, y cuando lo subió a la parte más alta del pináculo del templo, le dijo, tírate, tírate. Y justo le dijo que se tire, ¿sabe cuándo? A una hora donde pasaba mucha gente, a una hora donde la cantidad de gente ahí era abismal. Si él se tiraba, venían ángeles y la gente aplaudía, wow, todos creemos en él. No, Cristo renunció al hecho de querer ganar fama de esa manera y mucho más si eran proposiciones que Satanás le estaba pidiendo que él hiciera, porque él no buscaba en este mundo fama a la cual quería aferrarse. Jesús
no contrató a los demonios para que le hicieran campaña publicitaria. No es más, los cayó cuando ellos decían: este es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Cállate, le decía. No necesito tus campañas publicitarias. Yo no necesito que me hagas a mí bulla, alaraca, toques trompeta y pandereta para decir que soy el Hijo de Dios. Yo no necesito de ti, así que cállate. Yo no he venido para eso. Yo no he venido para eso. No necesitaba eso. Cristo rechazó eso y más bien escogió el camino del servicio y el camino de la cruz como ejemplo para aquellos quienes le seguirían después. Su humildad estaba basada en dar a demostrarle a los hombres y a la iglesia en el futuro con su vida lo que realmente tendría o cómo debería de ser. Luego dice el verso 7 del capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó. Ojo que dice, se despojó. No dice que lo despojaron. Se despojó. Fue voluntario, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La pregunta es, ¿tenía por qué despojarse Cristo? ¿Tenía por qué despojarse? No, no, y no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Se despojó de su gloria para vivir como nosotros y manifestar un carácter. Ahora, si, si nosotros experimentamos muchos conflictos y muchas fricciones en nuestras relaciones, en la casa o en cualquier otro lugar, sabe que, hermano, es muy probable que lo que necesitemos nosotros es cultivar humildad. Si los conflictos son las características de nuestra vida y todo el tiempo somos conflictivos, es muy probable que lo que necesitemos sea humildad. C.S. Lewis decía, o lo comprendió y lo escribió de esta manera: el orgullo ha sido la principal causa de sufrimiento en todas las naciones y familias desde el principio de los tiempos. El orgullo siempre implica, dice, enemistad con Dios. En Dios te encuentras con algo que en todo sentido es inconmensurablemente superior a ti, a menos que conozcas a Dios como tal y por lo tanto te reconozcas a ti mismo como insignificante en comparación. No conoces a Dios en absoluto. Mientras seas orgulloso, no puedes conocer a Dios. Un orgulloso siempre mira por encima del hombro a las cosas y a las personas. Y, por supuesto, dice Luis, mientras mires por encima del hombro, no podrás ver lo que está por encima de ti. Mientras que mires a las personas por debajo, nunca vas a saber quién está delante de ti o por encima tuyo. Hermano, es muy importante. El verso dice, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como ya lo dijimos al principio. Tomó la forma de siervo, no es la apariencia, forma, no está hablando de apariencia, de estética, sino que realmente fue un siervo, realmente sirvió, él no fingió. Y esta forma de siervo ya no es igual a la forma de Dios, sino a la forma de siervo, viene del griego doulos. Usted sabe, doulos, en otras palabras, Jesús se convirtió en un tipo particular de hombre, un esclavo, que era la posición más baja que una persona podía tener en el mundo romano. Un esclavo en el mundo romano es la parte más baja que podía haber en el mundo romano. En la actualidad hay esclavos y es la parte más baja que existe en el mundo. Pero esto fue una decisión de él. ¿Cómo será tu decisión? O sea, es tu decisión, hermano. Comportarte como te debes de comportar según Cristo. Es tu decisión. Tú también puedes despojarte de tu orgullo, despojarte de tus prejuicios, despojarte de tus pensamientos alineados al mundo de que tú eres diferente y eres superior. Tú mismo te puedes despojar. Tú puedes actuar como Cristo. Tienes la capacidad de Cristo porque Él habita en ti. Tú te puedes despojar y decir, yo no seré como soy. Serviré a mi hermano. No contenderé contra él.
lo tomaré como superior a mí. Yo me puedo despojar. Seré obediente con mis padres, no les haré la repelea, seré humilde con mi hermano de sangre, con mi hermano espiritual. Hermano, usted se puede despojar. Lamentablemente, a veces esta idea de tener este tipo de conducta nos asusta. ¿Sabe por qué no nos asusta? Porque cree que la gente se va a aprovechar de usted, porque cree que lo van a tratar como les da la gana y usted no va a poder responder en lo absoluto. Pero uno puede despojarse y dejar la venganza a aquel que dijo, mía es la venganza, y dejar que el juicio sea aquel que dijo que él juzgaba justamente. Por eso es que uno se puede despojar, usted se puede despojar y tomar. Cristo no fue diferente en ese sentido. Él tomó la decisión de ser como hombre, siendo Dios, añadió humanidad a su vida y él sabía que siendo ser humano tenía todas las implicaciones. Por ejemplo, nació como hombre. Ojo que no vino en una caravana de ángeles para decir, bueno, vengo aquí a dejar al Hijo de Dios, aquí está, y por favor cuídenlo, porque al menor maltrato que él tenga, nosotros vamos a venir con todo y lo vamos a destruir, ¿no? Dios va a venir con su ira. No, 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 él vino y estaba ahí, festejaron su nacimiento, Cristo vino con todo lo que esto implicaba. Él nació de una virgen, María le dio de lactar, no era un sobreprotegido, estuvo limitado al cuerpo, al tiempo, expuesto al hambre, a la noche, el día, la gripe, el dolor de cabeza, la angustia. Un día dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Él vivía de las ofrendas y de las donaciones que la gente podía darle para que pueda comer y para que su ministerio continúe y siga adelante. Él a veces no tenía cómo cambiarse tantas ropas y tantos zapatos como a veces uno tiene. Entonces, él vivió en el cuerpo, estuvo limitado a todas esas cosas, pero eso no le impidió ser lo que él debía de ser. Él renunció a todo el derecho de ser alabado, lavó los pies de los discípulos, labor de un esclavo que se hacía con referencia a los invitados, le lavó los pies a los discípulos. Usted sabe, hermano, lo que era lavar los pies a Pedro. Debe haber sido terrible lavar los pies a Pedro, porque le dijo, ¿sabes qué, Señor? No solamente me lave los pies, sino también todo el cuerpo. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que no se había bañado en 3 meses. Pero ya por sí, caminar en las calles polvorientas de Israel, mezclado con el sudor. Usted sabe, no quiero magnificar este asunto porque ya muchos están diciendo, ay, pastor, no, ¿cómo va a decir eso? Pero ya de por sí lavar los pies de alguien que ha caminado por la tierra combinado con el sudor y encima sacarse para que le lave los pies el rey de reyes, realmente era complicado, pero él lo hizo. Él lo hizo. ¿Y sabe por qué? Porque él era el que estaba a cargo de la casa. Ninguno de los discípulos lo hizo, pero él lo hizo. Él se despojó. Ninguno de ellos quiso despojarse, porque dijo, no, que vaya a pensar este Mateo. Yo siendo cananista, celote, que siempre estuve en contra de él, que lo quise matar porque él cobraba impuestos a nuestros hermanos para darle a los romanos, que yo siendo un celote nacionalista, patriota, que lo odiaba, quería matarlo a porque nos traicionó a su propia gente para enriquecer a los romanos, que me vean lavarle los pies, jamás, nunca. ¿Por qué lo haría? ¿Qué tal humillación podría tener? Hermano, eh, la, la vida cristiana o el cristianismo tiene una característica. ¿Sabe cuál es? No es lógica, no es entendible, no se puede razonar. Por eso el mundo nos llama de locos, porque no lo entiende. Pero el que ha conocido a Cristo sabe de lo que estoy hablando. El que lo ha practicado sabe de lo que estoy hablando. Y luego dice, verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. O sea, siendo ya hombre, se siguió humillando más. Ya el solo hecho de ser hombre ya estaba humillado, pero aún siendo hombre se humilló más. O sea, ¿qué más humillación puede
tener después de hacerse como nosotros? Bueno, siendo como nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Porque la muerte de cruz o la obediencia de Cristo no se relacionaba básicamente para su propio beneficio, sino porque se quería relacionar con los humildes. Entonces, su obediencia no estaba basada en lo que le convenía a él, sino en lo que le convenía a los demás. Jesús había descendido, hermano, hasta donde fue posible. De la gloria a la cruz, hasta ahí descendió. Y Cristo no murió por causas naturales. Cristo fue asesinado. A Cristo lo asesinaron. Y Él murió por ti. Y Él murió por mí. Él no fingió una muerte. Por eso, hermano Pablo decía, ahora podemos comprender, haya en vosotros este mismo sentir, haya en vosotros este propósito, esta meta de vida, haya en vosotros este pensamiento, esta actitud. ¿Entendemos, hermanos, realmente lo que es ser cristiano? Y es una pregunta como parte de nuestra evaluación, como lo dijimos la semana pasada. Si ser cristiano es ser como Cristo, significa parecernos a Él, tener la mentalidad de Él. Pregúntese si esto está en su vida. Hágase esa evaluación. Y si no lo está, entonces incorpórelo. A partir de hoy, dígale, Señor, yo me despojo de lo que yo soy para ser todo lo que tú eres. Porque entonces seremos llamados realmente hijos de Dios. Así identificaban a los cristianos. Así identificaban a los cristianos antes. ¿Por qué? Porque se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, no porque ellos decían ser cristianos. Es más, el nombre no se lo pusieron ellos mismos, se los pusieron otros. Y aunque era un nombre despreciativo, porque muchos creen que ser cristiano es un nombre para exaltarse, no, los llamaban cristianos a manera de desprecio, a manera los despreciaban llamándolos cristianos. ¿Y por qué los llamaban cristianos? Porque veían a ellos a Cristo. Porque veían a ellos a Cristo, porque veían a Cristo en ellos, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de amarse, veían en ellos a Cristo. Hoy todo el mundo se hace llamar cristiano. Y lamentablemente, cuando en los programas de televisión hacen una estadística de, de cuántos cristianos evangélicos hay en el Perú, no somos distintos, no somos diferentes, porque nos meten en una misma bolsa a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas. Nos meten en una misma bolsa. ¿Sabe por qué? Porque ya su iglesia hace mucho tiempo dejó de marcar diferencia. Ya no somos diferencia, ya no somos distintos, ya no somos como antes. Es un concepto que nosotros tenemos que derrumbar. Todo ese concepto que el mundo tiene respecto de la iglesia del Señor, que somos una religión, que somos una secta, que somos igual que los demás, porque no nos diferenciamos de las demás iglesias, que sí son una secta. Pensamos que solo con tapar la boca de los sectarios es suficiente, como se lo dijo Pablo a Tito 1, que era preciso taparles la boca a causa de sus herejías. Luchamos para decirle, tú estás en el error, tú eres incorrecto, tu doctrina es falsa, eso no dice la Biblia, y nos convertimos en teólogos y defensores de la sana doctrina. Hermanos, luchamos por decirle al mundo que no somos una religión, sino que tenemos una relación con Dios. Nosotros, no, tú tienes una religión, nosotros una relación con Dios. Ah, sí, ¿en verdad? ¿En serio? ¿Tenemos una relación con Dios de verdad? ¿En serio, hermano? ¿Tenemos una relación con Dios? ¿Será cierto esto? ¿Será verdad? Y nos esforzamos por esto. Creo que además de ser sanos en la doctrina, tenemos que ser sanos en nuestra forma de vivir unos con otros. De esa manera vamos a poder derrumbar el concepto que la gente tiene respecto de los cristianos, porque nuestros propios comportamientos ha hecho que la gente tenga un concepto de nosotros, todo, todo tipo de conceptos, menos el de Filipenses 2:2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seamos como ellos, seamos diferentes, seamos
distintos. Cristo no vivió, tampoco nosotros seamos estéticos, no seamos superficiales, despojémonos a nosotros mismos, demostremos que la única manera de vivir la vida cristiana es vivirla como Cristo, incorpórela en su propia vida. No tenemos una religión, correcto, vivámosla entonces no hagáis nada. Ahora podemos comprender que no hagáis nada por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Y luego el verso que leímos, que hay en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Hermano, un ejemplo. Sé que hay muchos ejemplos, pero un ejemplo. Y como dije la semana pasada, que cada uno mire por el de otro y no por el de uno mismo. Esto es clave. También voy a darle algo clave, un versículo clave que dice el verso. Dice, tomando como superior, dice, sino que cada uno mire como superior a su hermano. Si usted parte de esto y ve a su hermano como superior a usted, entonces hermano, entonces usted no estará mirando por lo suyo propio. Usted habrá iniciado el camino hacia lo que Cristo es. Un ejemplo, un ejemplo. Usted conoce mucho de Biblia, seguramente que sí. Ahora que han salido de los cursos bíblicos, ya ustedes están hechos unos teólogos todos. Pero viene un hermano que no tiene tanto conocimiento como usted tiene y le comparte un versículo bíblico y usted no lo conocía. ¿Sabe cómo usted lo hace sentir superior a él que a usted mismo? De decirle gracias porque nunca había visto este versículo de la manera como tú lo estás viendo. Gracias por enseñarme. Gracias por mostrarme algo más que no conocía. Hermano, es muy importante esto. Si nosotros habremos de ser lo que tenemos que ser, está en nuestras manos despojarnos a nosotros mismos y demostrarle al mundo lo que realmente somos como iglesia, la iglesia de Cristo. Amén.